Y además le voy a intentar dar contenido que yo al menos aprendí mucho trabajando. En la facu no vi este tipo de cosas, o alguna que otra sí, pero no tanto. Y me parece que en esto de intentar hacer una carrera cada vez también más empírica, más aplicada, que a usted les sirva, el día de mañana cuando tienen que hacer algún trabajo afuera de la facu, algún trabajo, literalmente un trabajo, les puede servir, me parece. Son estas cosas que se aprenden más laburando que en la facultad, pero bueno, ahora intentamos, me parece que hay una voluntad de la carrera de intentar llevar la carrera también a una parte un poco más aplicada. Sin más preámbulos, bueno, arranco a compartir. Ahí están viendo mi presentación, ¿no? Sí, se ve. 10 puntos. Perfecto. Bueno, a ver, les comento un poco lo que vamos a hacer ahora. El TP veámoslo para el final y cualquier cosa si tienen dudas, porque muchas las vamos a resolver sobre la marcha, porque hay unos puntos de indicadores de precios y salarios que lo van a ver ahora. Así que prefiero ver primero la presentación y después dudas del TP. A ver, la idea va a ser recorrer un poquito las diferentes métricas de inflación, puntualmente los diferentes tipos de tasas que sirven para la inflación, pero también para otros movimientos de variables nominales o de variables en general. Vamos a ver cómo es la metodología puntual del IPC nacional. En ese sentido, nos vamos a meter un poquito en la discusión de la inflación actualizada por los nuevos ponderadores de INDEC, que todo indicaría que a partir de febrero ya vamos a tener datos oficiales. Les muestro algunas estimaciones que he hecho. Luego, vamos a desgranar un poquito la inflación en diferentes métricas, en diferentes aperturas, en diferentes precios, en diferentes determinantes. Y les voy a mostrar algunos otros indicadores que se suelen mirar también de inflación. Luego, vamos a pasar a la parte de ingresos. Ahí vamos a ver todos los tipos de indicadores. Primero nosotros tenemos el IPC crudo y duro. El IPC es un... El IPC es un índice de precios que básicamente, lo conocerán, mide determinados precios de productos representativos de la canasta de hogares. Si ustedes entran acá a la página de INDEC, tienen básicamente todas las cuestiones más metodológicas acá, ¿no? Para poder sumar más en detalle. Y tienen los diferentes Excels que te desagregan en las diferentes divisiones del IPC. Ahora nos vamos a meter un poquito más en detalle, pero lo que quiero que tengan claro es que el IPC... ¿Ustedes pueden admitir gente? No, ¿no? Acá. No deja a nosotros. No les deja, ¿no? Te va a hacer por yo todo el tiempo. Bueno. Y voy y vengo. Esa es la ventaja de Teams. El IPC es un índice, es un número índice base 100. Entonces, tiene una dinámica parecida a este gráfico. Ahora se lo voy a mostrar. Y no te dice mucho, pues justamente ese índice pone un 100 en diciembre del 16 y va evolucionando conforme evolucionan los precios nominales promedio de esa canasta de precios, que ahora vamos a ver qué cantidades cubre, pero sí sabemos que evoluciona conforme evolucionan esos precios. Entonces, el IPC en sí mismo no nos dice mucho. Acá les voy a ir mostrando este Excel. Este Excel es el índice en sí. Ven que va de 100 a 9.384. No me dice nada, no me dice si la inflación es mayor o menor de julio a septiembre, porque un poco lo que medimos nosotros es la evolución de ese índice, que es la inflación. Que, volviendo a la diapositiva, la inflación se calcula de esta forma. IPC en T sobre IPC en T menos 1 menos 1. La inflación mensual es básicamente el incremental de ese conjunto de precios promedio. Y va a cambiar, obviamente, mes a mes. Y es mucho más linda ver la gráfica, que yo se las dejé acá. Es esta línea negra.
Pues la tasa de inflación mensual y la interanual. Ahora vemos la interanual, pero para que ya se vayan haciendo una idea, más o menos la tasa de inflación mensual es la que te dice a qué velocidad están corriendo los precios. Aunque, como ven ustedes, esto tiene muchos picos, muchos valles, muchas sub y bajas. Ahora lo vamos a ver en detalle, a ver si podemos capturar un poco mejor las tendencias de esto. Pero ya me parece que está bueno que vean que la tasa de inflación mensual la calculamos aquí de esta forma. En este caso le dice como B5 sobre B4 menos 1. Y esto lo arrastro y me da la inflación mensual, ¿no? La variación de este índice del IPC. Ah, no les dije dónde está el IPC, vamos a mostrarle el Excel también. Es este de acá, el primero de todos. Ustedes lo abren. Van a poder encontrar, no sé si voy a abrir todos los índices, todos los Excel, porque puede ser medio tedioso, pero sí, para que vayan haciendo una idea, acá está. Ven que acá tenemos por las principales 12 aperturas del IPC. Vemos que va de 100 a 9.384. Entonces la inflación es literalmente este sobre este menos 1, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo nosotros. Este es el 2,1 que dio en septiembre, ¿no? Entonces, bueno, la mensual nos capta bien el movimiento mes a mes en un contexto de alta inflación como como el que sufre Argentina hace años. La tasa de inflación mensual es la mejor métrica para ver cómo viene mes a mes la inflación. Fundamentalmente porque las otras mediciones tienen más persistencia, tienen más rezago en modificarse. Por ejemplo, la interanual. Si ustedes ven la interanual ahora está en más o menos 30 y pico %, ese está de acá, 31,8. ¿Cómo se mide la interanual? Esperen que se lo muestro primero acá. Acá está la fórmula, la tasa de variación del IPC punta a punta, y esto no es menor, porque la interanual depende fundamentalmente de qué pasó 12 meses para atrás. Si 12 meses para atrás quizá tuviste un shock, entonces el periodo de comparación cubre, comparando contra noviembre de 2023, supongamos noviembre de 2024 contra noviembre de 2023, vamos a verlo en fórmula, noviembre de 2024 acá, contra noviembre de 2023 te da 166 de inflación interanual. Ahora, diciembre del 24 ya es el próximo, vos ves la mensual y la mensual la mensual pasa de 2,4 a 2,7, ¿no? Ahora, la interanual, ven que cae de 166 a 118, 117,8. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que la inflación bajó fuertemente? Bueno, la interanual sí, pero eso ya lo veníamos viendo, ya lo sabíamos porque la mensual venía corriendo a un ritmo mucho más bajo. Pero lo que tiene la serie interanual para inflaciones altas es que tiene muchísima memoria. ¿Ven que? Claro, ¿por qué da tan alta? Y pues estás comparando con un periodo donde hubo 25,5 de inflación mensual. Pues a medida que vas dejando de lado eso en la inflación interanual, cae como un piano. Creo que es la frase del Peluca, ¿no? Ven que cayó fuerte acá ya. Bueno, esto ya lo sabíamos hace tiempo, entonces la inflación interanual es una buena métrica para tasas de inflación más estables. A la Argentina queda un poco lejos. De hecho, hoy está en torno a 21,8 y todas las consultoras más o menos ya vemos que esto va a converger a la zona de 25. ¿Qué más? Digo, sin hacer mucho, ¿no? Después tenemos lo que es la inflación acumulada mes a mes. Bueno, acá no se los actualicé, acá les puse hasta abril, pero la idea sería el último mes de referencia es el que te calcula la inflación acumulada. Uno tiende a confundir la inflación acumulada con la inflación interanual, y no es necesariamente lo mismo. La acumulada lo que tiene es que calculás contra estos 12 meses para atrás. Fíjense cómo se calcula. Bueno, el interanual ya les mostré, 12 meses para atrás. Pero
la acumulada por año es básicamente contra diciembre de ese año. O sea, es cuánta inflación tuviste contra diciembre. Entonces, tampoco te dice mucho per se. Sí te dice, a medida que te vas acercando a fin de año, ya vas viendo, por ejemplo, ahora en septiembre, más o menos en qué tasa va a cerrar el año, la inflación interanual año a año. Entonces, ahora estamos en 22, y bueno, calculemos 3 meses más de inflación al 2, y esto debería cerrar en la zona de entre 28 y 30, un poquito más, un poquito más. Nadie usa esto más que INDEC para calcular, para mostrar, cuando muestra el informe, ustedes lo ven en detalle aquí, el informe que te publica INDEC, lo primero que sale a la luz, o lo que más gente le da bola, son estas tres datas, ¿no? La variación mensual, la interanual y la acumulada. Acá les puse el gráfico. Ven que no es otra cosa que comparar cada enero contra diciembre y ir acumulándolo. Ahora estamos en este 22. No te dice mucho este gráfico. Lo que sí me parece más interesante, que se lo dejé para el TP, es cómo calcular algunas métricas de tendencia. Nosotros en Econometría 2, cuando la cursen, vamos a trabajar estas series y vamos a sacarle la tendencia, la estacionalidad, vamos a hacerle más cosas. Vamos a poner un poco más de chimichurri al asunto. Pero a grandes rasgos me parece que está bueno que se lleven de este curso cómo tener una métrica rápida de la tendencia de inflación, de la inflación subyacente, me gusta decirle a mí, que es básicamente esta otra métrica, que es a qué velocidad viene corriendo la inflación, más allá de todos los ruidos de corto plazo que nos muestra la tasa mensual, ¿no? La tasa mensual más o menos, porque ahora vamos a ver en detalle que la inflación está compuesta por un montón de componentes que no necesariamente te pueden estar diciendo que la inflación está bajando o no. Por ejemplo, veamos la inflación cruda y dura de los últimos meses. Vos tenés 3,7, 2,8 en abril, 1,5 en mayo, y los próximos meses va todos para arriba, ¿no? Entonces, decís, bueno, la inflación se aceleró fuerte acá. Pasa de 1,5 a 2,1. Bueno, sí, a priori sí parecería, pero lo que hay que mirar es alguna métrica que capte un poco más la tendencia, porque vos tenés que mayo, por ejemplo, es un mes con mucha estacionalidad, después tenés muchos factores de corto plazo que te pueden estar molestando, por ejemplo, no sé, corregiste tarifas, subió el tipo de cambio por alguna puntualidad de ese mes. Entonces, para hacer política económica y para mirar un poco más, y más en un país donde somos tan miopes con el corto plazo, lo ideal es tener alguna tendencia que te muestre cómo viene la velocidad más allá de un dato puntual. Uno podría usar un promedio móvil 3 meses o un promedio geométrico 3 meses, ahora les muestro cómo se calcula. Yo creo que lo óptimo es 6 más que 3, porque ves un poco el semestre móvil. ¿Qué es el semestre móvil o el promedio geométrico 6 meses? Bueno, acá les dejo la fórmula y ahora les muestro cómo la calculamos. Es el IPC en T sobre el IPC en T menos 6 elevado a un sexto, menos 1. ¿Eso qué te muestra? Te muestra la velocidad lineal constante a la que debería crecer el IPC, o a la que creció el IPC, mejor dicho, entre T y T menos 6. O sea, ¿cuál fue la tasa de crecimiento lineal que te equiparó el IPC en T con el IPC en T menos 6? O sea, ¿cómo llegaste? Supongamos yo tengo que ir de acá a Mar del Plata y son, bueno, siempre los economistas somos el ejemplo de Mar del Plata y yo no sé viajar mucho a Mar del Plata, entonces no sé muy bien cuánto tardás, pero voy a poner otro ejemplo. Supongamos que tengo que ir de acá a, desde el barrio de Almagro hasta la 9 de julio. Bueno, yo sé que son 4 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros por hora tengo que ir fijo para llegar en 1 hora a 4 kilómetros? Esa es un poco la pregunta. Supongamos un crecimiento lineal punta a punta, ¿a qué velocidad tengo que ir? No sé si se entendió más o menos, pero la idea sería entonces ver a qué velocidad está creciendo la inflación punta a punta. Y ven que acá lo que hago es el IPC de septiembre sobre el IPC de T-6, que sería el de marzo en este caso,
elevado a un sexto. Y esto me dice, mira, para llegar de marzo a septiembre con este IPC, debería haber habido una inflación promedio geométrico de 6 meses. Esto es una velocidad subyacente, digamos. ¿Qué está pasando? Ven que te suaviza muchísimo el gráfico y te muestra qué velocidad está corriendo la inflación. Y es quizás lo más preocupante del punto, que es que, bueno, ahí te das cuenta que resta mucho todavía de que baje la inflación. Si bien bajó fuerte de una velocidad más o menos del 15% mensual, ¿no? Que fue con la que termina 2023 y arranca 2024. Bueno, hoy estamos en una tasa más o menos de 2. Si ves más o menos cómo venía la dinámica, no tenemos esa tasa previo a la crisis de 2018. La crisis de 2018 te lo lleva por varios meses a la zona de entre 3 y 4. Después la pandemia te permite bajarla un poquito. Acá, ¿no? La pandemia te la permite bajar un poquito, después la subís, la bajás un poquito previo a las elecciones de 2021, y después tenés a partir de 2022 que ya ingresás en lo que muchos caracterizamos como un régimen de alta inflación ya, ¿no? Una tasa de inflación más o menos del 6% mensual, que después con las elecciones y la crisis de 2023 se te va a la zona de 15. Mire, ¿hace cuánto no tenemos inflación abajo de 1% mensual? Tenemos un breve interregno que rozó el 1% mensual con la crisis de 2008 y ya te tenés que ir a pre-2007, que es cuando la inflación ya se montó en la zona de 25. Todo esto para mostrar que falta mucho todavía para que el plan de estabilización en curso converja a una inflación más o menos similar a la que tienen el resto de los países del mundo. Lo importante es que este bicho siga bajando, por ahora sigue bajando, aunque hay veces que se te estabiliza en una zona. Por ejemplo, acá en abril se te había estabilizado en 2,7%. Habías tenido muchos meses donde fluctuaba en torno a 2,7%. Una métrica más sencilla, pero parecida, que difiere solamente cuando las inflaciones son muy altas, por ejemplo, entre acá y acá. Ven que estos bichos son muy parecidos, estas dos columnas, la F y la H. Difiere cuando tenés una inflación muy alta. Acá da muy parecido. Muy parecido. Es básicamente la tasa de crecimiento promedio móvil. Ahora se las muestro, pero antes les voy a mostrar esta columna que se la mostré, para que se termine de entender bien la idea de tasa de crecimiento geométrica. Uy, ¿qué toqué? Mángame un segundo, que creo que toqué pegar algo. A ver, espérame. Lo voy a cerrar y lo voy a volver a ver. Bueno, básicamente, sí, básicamente lo que tiene bueno el promedio móvil 6 meses es que uno no tiene que extraer o el promedio geométrico 6 meses, uno no tiene que extraer una tendencia bien estadística, digamos. La métrica de tendencia es mucho más compleja que esto, se imaginarán. Pero es una forma sencilla de hacerlo, ¿no? La tendencia que van a ver en econometría 2 en el futuro es una tendencia estadística que está calculada por métodos un poco más complejos. Ahí les vuelvo a compartir esto. No, esto es lo que le quería mostrar. Ven que si uno acumula, ¿qué significa la tasa de crecimiento geométrico? Bueno, yo sé que el IPC en junio de 2017 fue 111,8477. ¿Cómo llegué a que de 100 pase a 111,8477? Bueno, básicamente hice 100 por 1 más y dejé fijo la tasa de crecimiento geométrico promedio de 6 meses de este periodo. Y cuando lo acumulás, ¿ven? Llego
siempre al mismo número. Que no es exactamente lo mismo multiplicarlo por el promedio móvil 6 meses. El promedio móvil 6 meses es la tasa de inflación mensual promedio 6 meses de estos 6 datos. Cuando, vamos a hacer el mismo ejercicio por el revés, cuando lo hago con el promedio móvil 6 meses, que es muy parecido, les decía, ven que me da muy parecido, pero me da 111,9, 111,8. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, básicamente la diferencia es... la diferencia es que la tasa de crecimiento es acumulativa. Entonces, un promedio mensual no es lo mismo que un promedio geométrico lineal, que se va acumulando. Che, te vuelve loco con admitir todo el tiempo. La próxima voy con el infalible Teams. Bueno, estimados, ¿se entendió más o menos esto? ¿Lo de las tasas? Sí, profe. Buenas, sí, yo entendí. Lo único que se me complicó un poco para encarar el primer ejercicio fue de cómo copiar y pegar los datos, ¿no? O sea, porque es como que vos lo sacás de ese link que mostraste al principio, ¿no? Que son como índices y variaciones porcentuales, mensuales e interanuales, algo así. ¿De dónde saqué los primeros datos originales? Sí, de IPC. Sí. Este primer Excel que te da el INDEC en la parte de índice de precios al consumidor, que yo les voy dejando, como hizo Laura, también todos los links acá, ¿no? El del IPC no se va. No, no lo dejé el del IPC. Sí, se lo dejé acá. Acá está. Cuando lo descargan, les va a dar este Excel, que es el crudo y duro que sale de la página. Ustedes van a la parte de índices IPC cobertura nacional. Acá tenés el IPC nacional. Ahora les cuento un poquito la historia de este dicho, pero básicamente usan el nivel general, que es el nivel general de precios. Acá tienen algunos capítulos, algunas categorías, algunos bienes y servicios, ahora les muestro en detalle. Esto es lo que yo pegué acá. Yo tengo una pregunta sobre el año base del IPC, Sí. porque hay un punto que es calcular el tipo de cambio real bilateral que necesitas el IPC. Pero lo pide en año base 2017. O sea, ¿hay alguna forma de elegir el año base en la página del INDEC? Claro, no, ahí lo que tenés que hacer vos es vos mover el año base. Claro, sí, algo así. Pasa que ponen en la página ¿No? del precios al consumidor de Estados Unidos, te deja elegir el año base y ya te da tipo el dataset con el año base y el periodo que vos elegís. No, el año base reconstruyanlo ustedes como vieron con Laura. Eso lo tiene que haber dado Laura, ¿no? Lo O sea, no sé tendrías qué que parte del empalmar. TP. ¿Cómo? Sí, lo tendrías que empalmar. Revisar empalme para eso. Igual No hace falta. ahora les muestro algún ejercicio con ponderadores y años bases, así que les va a servir. Gracias, gracias. Bueno, les comento un poco esto de la metodología del IPC nacional, cómo se calcula, cómo es lo del año base, cómo modifican los ponderadores, porque ahí hay mucha confusión, mucha discusión, porque el INDEC viene amagando con el cambio del IPC desde fines de 2019, principio de 2020, después tuvo la pandemia, después tuvo la alta inflación, el cambio de gobierno, las elecciones, siempre hubo algo que lo fue postergando y recién ahora confirmaron pero ya habían confirmado varias veces que lo iban a difundir, ahora por primera vez salen informes. Veamos cómo se calcula el IPC. A ver, el IPC es, básicamente, vos calculás los precios promedios a partir de diferentes canales de comercialización, o sea, vos, ¿dónde consumís carne? Bueno, una parte en la carnicería, otra parte en el supermercado, bueno, se relevan varios, obviamente cada canal de comercialización tiene su respectivo peso según el producto, ahora les comento cómo se calculan esos pesos. Luego se normaliza unificando la unidad de medida y cuando hay precios faltantes los imputás en base al promedio observado del resto de precios, aplicándole la variación de ese promedio.
Es decir, bueno, este producto justo no lo tengo, bueno, ¿cómo varía el precio? Varió en función, se le imputa variando en función de la variación del resto. Y bueno, si en el tiempo se discontinúa una variedad, se reemplaza. ¿Cuál es el punto central de todo esto? Acá hay varias discusiones que me parece que como economistas tenemos que ayudar a comunicar mejor a la sociedad qué registra el IPC. Bueno, acá me pareció bueno que INDEC te hace este tipo de preguntas. Bueno, a ver, si yo el jamón cocido lo pagué 10% más, ¿por qué el INDEC registró un 3% en aumento de carne? Bueno, jamón cocido pesa muy poco dentro de la variedad de carnes, digamos, ¿no? No es que una variedad refleja el rubro general, hay pesos dentro de el mismo rubro. Al mismo tiempo te puede pasar que, acá por ejemplo otro caso muy habitual, que es las verduras, que tienen una altísima volatilidad, bueno, sube 50% la cebolla, ¿por qué sube 15% las verduras? Bueno, porque la cebolla sube 50%, pero hay otros que pueden bajar, más allá del peso de la cebolla, sobre todo en las verduras pasa muchísimo. Y además tenemos que, otra pregunta que me parece está buena, es si los tomates en lata no registraron su yo los pagué un 10% más. Bueno, cada comercio es un mundo, esto lo sabrán ustedes, ¿no? Digo, vos podés ir a un coto, que el coto te subió 15%, pero después tenés millones de cotos en todo el país, millones de supermercados, millones de productos, y los que importan en última instancia terminan siendo los que releva INDEC. A nosotros nos pasa que hacemos un relevamiento semanal, que ahora les muestro. En ese relevamiento semanal todo el tiempo, digo, nosotros nos da 2,1 la inflación de octubre, bueno, INDEC puede computar la semana que viene cuando salga el índice 2,3. ¿Significa que está mal lo nuestro? No, es otro relevamiento, digamos, ¿no? Nunca relevás exactamente lo mismo que INDEC, justamente porque no tenés el alcance. Lo que me parece que es interesante de todo esto es cómo fue evolucionando el IPC y los gastos en grandes rubros. Si ustedes van a lo largo de la historia de 1933 a abril 2008, que es cuando se hace esta tablita, las encuestas nacionales de gasto, que son las que te permiten armar la estructura de ponderaciones del IPC de cantidades consumidas, te van mostrando, se hacen más o menos cada 10, 12 años, y te van mostrando cada una década cómo evolucionan las cantidades consumidas de los hogares. Entonces, si en 1933 los hogares en promedio consumían un 52% de alimentos y bebidas, ¿cuánto consumen hoy? Esa es un poco la pregunta. En general, este abril de 2008 no le den mucha bola, porque no es así. Vaya, en realidad sí, más o menos así, pero ahora se hicieron cambios. Falta la de 2017-18 que yo te las dejo acá. Ahí les muestro más en detalle. Cambian también los rubros, porque no es exactamente los mismos rubros estos que los que les voy a mostrar yo ahora que usa el IPC actual. Pero el punto es que en general a lo largo de la historia hay una tendencia fuerte a que la gente consuma menos alimentos y bebidas como porcentaje de su consumo total. ¿Por qué? Por dos razones. Fundamentalmente porque la sociedad, más allá del estancamiento económico que sufre Argentina de 2011, la sociedad se hace relativamente más rica en términos de poder de compra, sobre todo de 1933 para acá. La sociedad con menos poder de compra consume más bienes básicos, esos bienes básicos son fundamentalmente alimentos y indumentaria. Alimentos e indumentaria y se van achicando como porcentaje del gasto y van creciendo los servicios, fundamentalmente la educación, el transporte, la vivienda, el alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la discusión de los ponderadores? Bueno, básicamente, hasta 2007 vos tenés que INDEC utiliza el IPC Gran Buenos Aires, por eso siempre que Carmen algún empalme para atrás, pueden usar hasta enero de 2007, en realidad hasta diciembre de 2006, el IPC GBA. El problema es que a partir de enero de 2007 el INDEC interviene y empieza a truchar las estadísticas públicas, entonces no había datos, ustedes ya sabrán esto, me imagino, pero no había datos públicos de INDEC, básicamente daba distinto a cualquier otro índice provincial, o daba muy distinto, a 1% cuando todas las provincias medían índices alternativos que le daban 3, por ejemplo. Se empieza a usar cada vez más las mediciones provinciales,
por ejemplo, se crea el IPC Cava en 2012, y a partir de eso, en 2016, cuando se reconstruye el INDEC, se sientan las bases para construir un IPC nacional, que es el primer IPC nacional, lo tenemos de 2016, que es el que les acabo de mostrar, que es de diciembre de 2016, pero cuando tienen que usar los ponderadores de gastos, esos ponderadores de gastos, que les mostré estos, digamos, estos share, cuánto la sociedad consume en alimentos y bebidas, se utiliza la de 2004-2005. ¿Por qué? Básicamente porque la última que teníamos era de 2012-2013, que se hizo en el medio de la intervención del INDEC, y sobre todo en algunos lugares, como en el Gran Buenos Aires, puntualmente en la capital, hubo una alta tasa de no respuesta. Es decir, cuando se construían los ponderadores de gastos, se le preguntaba a los hogares cuánto consumís en cada rubro y no te respondían. ¿Por qué? Pues no confiaban en el INDEC. Está estudiado que las encuestas de hogares se incrementó mucho la tasa de no respuesta producto de haber truchado las estadísticas públicas. Todo eso sigue teniendo un costo. Al día de hoy hay un montón de gente que sigue sin responder al INDEC, dado que el INDEC durante mucho tiempo truchó. De hecho, todavía hay mucha gente que no le cree al INDEC actual. Por más que en la comunidad científica sea un consenso, creerle a los datos. Entonces, todo eso hizo que el INDEC, cuando construye el nuevo IPC en 2016, no use la de 2012-2013, además faltaba documentación, bueno, larga historia, y termina usando la de 2004-2005, pero se comprometió a hacer una nueva encuesta nacional de gasto de los hogares. Cuando yo escribo ENGO, me refiero a Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, que básicamente durante un mes seguís a mucha gente, muchas familias, muchos hogares, y le vas pidiendo todos los tickets y la gente y vas viendo en dónde gastan, qué gastan. Son encuestas muy costosas, por eso se hacen cada 10 años, pero te permiten tener una estructura de gasto de los hogares mucho más sólida. ¿Qué hace el INDEC? Se compromete a hacer una después, lo cumple, después de publicar el IPC lo hacen en diciembre de 2016, porque necesitabas tener un índice ya, digamos, no podías hacer una encuesta de gastos, sino que necesitabas tener un nuevo IPC, y hace una nueva encuesta de gastos en 2017-18, las cuales tenemos los ponderadores, ahora se lo voy a mostrar, tenemos todo, pero INDEC viene anticipando, como le digo, desde 2021, que va a cambiar el IPC. Yo acá había puesto probablemente postelecciones avance, bueno, ya en la última publicación confirmó, que acá se los muestro, ahora lo vemos en detalle, que a partir de enero ya vamos a tener un nuevo dato de inflación. ¿Cómo cambia entre la encuesta nacional de gasto 2004 y la encuesta nacional de gasto 2017 la inflación? Fundamentalmente se mantiene la tendencia de que cae los ponderadores, el peso de gastos en alimentos y bebidas alcohólicas y prendas de vestir se achica. Entonces, es un poco esto que está acá les dejo los links donde pueden ver este tipo de cosas, los ponderadores del IPC vigente. El informe de gastos son 200 páginas, donde pueden ver de todo, la verdad. Ustedes ven en qué gastan los hogares. Tenés de todo. Acá tenés el share de tarjeta de crédito, cuánto se paga por los diferentes canales, cuánto hace cada quintil. Bueno, son 206 páginas, es tremendo el informe. El punto es que todavía no lo estamos usando para lo más importante, es para el IPC. ¿Cómo daría más o menos el IPC actualizado? Acá yo puse dos métricas, IPC actualizado y IPC vigente. El IPC actualizado es el IPC ENGO 2017-18, con los nuevos ponderadores, donde pesa menos alimentos y bebidas. El IPC vigente es el actual. Mes a mes no hay una diferencia tan grande. De hecho, fíjense los últimos meses, vos tenés 2,1, 2,2, 1,9, 2,0, 1,9, 2,0, 1,6, 1,7, 1,5, 1,5. Muy micro, la verdad, las diferencias. Pero, cuando ves un proceso más largo, en el largo plazo convergen, digamos, punta a punta, 2016-2025, no hay grandes diferencias. Pero sí hay mayores diferencias en algunos periodos puntuales, cuando uno elige arbitrariamente algún periodo de comparación, sobre todo si hay mucho cambio de precios relativos. Y eso es un poco lo que, sobre todo, muchos economistas señalan, cuestionando que no se actualiza el IPC,
que cuando contabilizás algunos periodos puntuales, por ejemplo, desde la asunción de Milei en noviembre del 23 hasta septiembre de 2025, hay algún cambio de más o menos 9 puntos, ahí se los muestro. Todo esto está en esta parte del Excel, ahí se los muestro en fino. Cuando uno hace algunos pedidos puntuales, hay alguna brecha, sobre todo cuando hay muchos cambios de precios relativos, ¿no? Miren cómo es esto. Acá les dejé el IPC nacional vigente con la ENGO 2004-2005 y básicamente los ponderadores están acá. ¿Cuánto pesa cada rubro, por ejemplo? En el IPC 2017-18, alimentos y bebidas pesa 22%, pero en el 2004-2005, 26,9%. Bebidas alcohólicas pasa de 2 a 3,5, fundamentalmente porque la gente dejó de fumar, entonces tabaco pesa menos. La ropa también pesa menos, bueno. Así con todo. Se incrementa el peso de alquileres, pues somos una sociedad que alquila más. ¿Cómo hago el IPC actualizado? Bueno, básicamente agarro la inflación por rubro de cada uno de estos 12 rubros, alimentos y bebidas, bebidas alcohólicas, prenda de vestir, etcétera, etcétera, y construyo acá, con los nuevos ponderadores, un nuevo índice. Primero, ¿cómo hago? Fíjense algo importante con esto del año base, ¿no? Que discutíamos recién. Esto ya les va a servir para entender cómo es el año base. El año base, de hecho, yo les diría, esto me pasó mucho el año pasado, cuando estaba más de moda. Che, pero con el nuevo ENGO, o a principios de este año, con la nueva encuesta nacional de gastos, el IPC daría esto, a otros le da otra cosa, ¿no? O sea, a mí me da 2,4, a otra consultora da 2,6. Bueno, eso puede pasar. ¿Por qué? Porque depende de dónde pongas el periodo base, te cambia la inflación que calcules. Entonces termina siendo más relevante en la discusión dónde vas a poner el nuevo año base que estos ponderadores. Estos ponderadores importan, no es que no, pero el año base termina siendo muy relevante. Y muchos colegas, que para mí está mal, bueno, es la discusión que tenemos, discusiones muy interesantes entre economistas, ponen como año base 2023 o 2024 o 2022. Un poco mi posición con este debate, obviamente hay que ver qué hace INDEC. Yo creo que INDEC va a terminar poniendo como periodo base el que le lanza, o sea, enero 2026, hay que ver. Pero un criterio clave que lo habrán visto con Laura para fijar un año base es tener más o menos los precios relativos ordenados. No podés poner 2023 como periodo base justamente porque tenías los servicios muy baratos y los bienes muy caros. Entonces, cuando después encareciste en 2024 los bienes, los servicios y abarataste los bienes, tuviste una mayor inflación, o sea, te da mucho más alta la inflación. Justamente porque vos ya estabas diciendo que los servicios pesaban muy poco y, bueno, ahí se entendió el punto. Entonces, ¿qué hago yo acá? Básicamente les pongo como base 100 mayo 2018. ¿Por qué mayo 2018? Bueno, fundamentalmente para que no incidan los precios relativos del año base, sino que sea fundamentalmente el cambio de ponderadores lo relevante, porque la encuesta nacional de gasto 2017-18 se hace entre noviembre del 17 y noviembre del 18, si no me equivoco. Justo el periodo intermedio de todo ese bicho es mayo del 18, o sea, la mediana de los meses es mayo del 18. Entonces, se podría también tomar el promedio de entre noviembre del 17 y noviembre del 18. Bueno, pero para poner un mes, lo puse acá. ¿Y cómo hacemos? Básicamente a cada rubro le enchufamos la inflación real, la inflación del INDEC, digamos, actual. Obviamente uno podría hacerlo esto a más aperturas, pero a 12 aperturas más o menos te da así. Entonces, al 100 lo multiplico, fíjense, por T20 sobre S20. ¿Qué es T20 sobre S20? La inflación computada por el INDEC actual, por el IPC vigente, en este lapso. Y así lo hago con todos, ¿no? 101,
a 102, dan enchufo la variación y lo llevo para adelante, ¿no? Para adelante es fácil, para atrás tengo que hacer el camino inverso. Ahora les muestro cómo lo agrego, porque ahí cuando lo agrego va a ser relevante los ponderadores. ¿Cómo hago para atrás? R20 es este. Al de alimentos y bebidas lo multiplico por S36 sobre S20. O sea, no es otra cosa que, perdón, lo expliqué al revés. S36, que es este 100, lo multiplico por este sobre este. Y lo llevo para acá. Tum, 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 tum. Bueno, esto mírenlo en detalle para procesarlo un poco. Quizás así en el aire, sin el Excel ustedes es más difícil de entender. Eso me va a quedar que todos tienen base 100 acá. Y luego los agrego. Esta es la agregación relevante. Fíjense. Acá las hago el promedio ponderado de todos los índices por capítulo. Básicamente multiplico y sumo. Por eso se llama suma producto, la fórmula de Excel, que es una fórmula muy noble, que la van a usar mucho en su vida cotidiana, porque básicamente es la famosa suma de multiplicaciones. Entonces, ¿qué hago yo? Hago alimentos y bebidas, que pesa 100 acá, lo multiplico por el peso. ¿Cuál es la suma producto? Uso los ponderadores de 2017-18 en vez de lo de 2004-2005. Si usase estos, estaría usando el IPC vigente. Bueno, cambiemos los ponderadores. Cambio el periodo base también, porque no había encuesta nacional de gastos en 2016. Uso el mayo 2018. Y arrastro para acá. Y arrastro para allá. Para todos lados. Entonces me queda básicamente que el nivel general de inflación, de IPC, perdón, todavía no calculamos la inflación, del IPC nacional actualizado por la encuesta nacional de datos 2017-18, ¿cómo se calcula eso? La inflación de alimentos y bebidas, el IPC de alimentos y bebidas por el peso de alimentos y bebidas en 2017-18, más el IPC de bebidas alcohólicas y tabaco por el respectivo peso de alimentos y bebidas alcohólicas y tabaco en 2017-18. Más, y así con todos los rubros, es una agregación, eso es lo que hace la suma producto. La suma producto no es otra cosa que, vamos, para que se entienda, hago esto por esto, lo dejo fijo, más, y así con todos los rubros. Por y así con todos los rubros. Hasta ¿no? Después, si quieren, calcúlenlo en detalle ustedes para entender bien el proceso, pero es exactamente esa cuenta. Entonces, con esto me termina quedando un índice nuevo, que es este nuevo IPC. Este sería el nuevo IPC. Y sobre este yo calculé la inflación. Fíjense cómo cambia, me queda, este es el IPC vigente, este es el IPC actualizado. Miren cómo queda la inflación interanual septiembre contra septiembre. Septiembre del 25 contra septiembre del 24. El IPC actual daba 31,8. El actualizado daba 32,3. O sea, una diferencia ínfima. La verdad que ahí no hay mucha diferencia. Ahora, si agarramos un periodo de mayor cambio de precios relativos, por ejemplo, comparamos cuánta inflación hubo entre septiembre de 2025 y noviembre de 2023, ahí te da más fuerte. O sea, lo que hago es septiembre del 25 contra noviembre del 23. ¿Cuánta inflación acumulada hubo? O sea, todo el gobierno de Milei, que es lo que muchos discuten. Bueno, acá sí, obviamente, tenés 233% de inflación contra 242 con el nuevo índice. ¿Es mucho o es poco? Y si el salario, que ahora lo vamos a ver, son 8,9 puntos porcentuales más. Si el salario le empata la inflación en este lapso, bueno, en realidad, si actualizara los ponderadores, estaría cayendo. Ese es un poco el argumento de muchos. Más o menos en caída del salario real, igualmente no me daba mucho más, porque obviamente no se hace así. Ahora les muestro cómo se calcula el salario real, pero te daba algunos puntos más. ¿Se entendió más o menos hasta ahí cómo construir el nuevo índice? Yo sé que es medio complejo, con el Excel lo van a entender mejor, pero ¿se entendió cómo puse el año base y lo indexé?
No tengan miedo a preguntar y refuerzo algo, ¿eh? Si algo quedó poco claro. Por mi parte, sí. Sí, sí, Gonzalo. ¿Sí? Joya. Juan Martín, perdón que te interpele así. ¿Vos conocés a Juan Martín Graña? No, ¿Qué no, es? no lo conozco, pero me lo dicen. Me lo preguntan Pero así. no lo puedo creer. No, Pensé que era él no, cuando te vi no. hablar. Se me metió a la clase, Juan. Era un profe de la facu. Sí, sí. Qué loco, Me cuentas. qué bizarro. Bueno, la otra pregunta, el otro punto que quizás es el que podría utilizar el gobierno, pero obviamente no lo utiliza porque si lo utilizara estaría escondiendo que debería actualizar el IPC, que es que inclusive con el IPC actualizado, ¿por qué hubo más inflación? ¿Por qué estoy diciendo que con el IPC actualizado, mírenlo así, con el IPC actualizado estoy diciendo que hubo más inflación con el IPC actualizado que con el IPC vigente, desde que ganó Milei? Ahora, cuando uno agarra el periodo de Alberto Fernández, por ejemplo, versus, vamos a hacer noviembre del 23 versus noviembre del 19, todo el gobierno de Alberto Fernández, miren cómo cambia la ecuación. Ese sería el argumento que debería usar el gobierno, pero no lo usa porque debería, si lo hace, reconoce que debería actualizar el índice. Hubo 930 con el IPC vigente y con el IPC actualizado 891. 40 puntos de diferencia más o menos. ¿Por qué esta diferencia? Porque justamente con el IPC vigente pesan mucho más los alimentos que con el IPC actualizado. Que la inflación sea más alta con el IPC vigente que con el IPC actualizado, lo que te está diciendo es que te subieron mucho más los precios de los alimentos. Con Milei pasó al revés, como la política de estabilización durante 2024 fue anclar el tipo de cambio, además de lo que uno pueda discutir y su perjuicio en términos de sector externo, de balance comercial y todo eso, que obviamente es la otra cara, y en lo productivo, el beneficio de la política en términos inflacionarios es que se anclan los precios de los alimentos. Los precios de alimentos se abaratan en relación al resto. Y los de los bienes en general, ahora lo vamos a ver en detalle. Entonces, cuando vos lográs anclar los precios de los alimentos, naturalmente un índice donde te pesan menos los alimentos te va a medir más inflación, porque vos anclaste los alimentos y encareciste los servicios. De hecho, fue exactamente así. Subieron las tarifas, subieron los alquileres, subieron los gastos más inflexibles, como también se dice, y subieron más que los alimentos. Entonces, lo que podría decir el gobierno es, che, lo que está bueno de 2017-2018 los ponderadores es que también te dan bien desagregado por quintil de ingreso. Entonces vos podés calcular la inflación según quintil de ingreso. Todo eso está en el informe de gastos que les dejé. Cada quintil de ingreso tiene diferentes consumos. El quintil 1 es el 20% más pobre, el quintil 5 es el 20% más rico. El 20% más rico en Argentina y en cualquier país del mundo consume más servicios que bienes. El quintil más pobre consume más bienes que servicios, porque consume fundamentalmente alimentos y un poco de servicios y un poquito de indumentaria. Entonces, ¿cuál es el punto? Que uno a medida que gana más ingresos, se da más lujos en términos de servicios más que bienes. Como en un momento cubrís tu canasta básica y ya no empecéis comprando paquetes de fideos, sino que empezás a viajar, prepaga, etcétera, etcétera. Bueno, si agarras 2024, fíjense cómo fue diferencial la inflación y por eso tiene un impacto muy positivo, muy positivo, mejor dicho, muy progresivo en términos de pobreza, de distribución del ingreso, que como la inflación es mucho más baja, en los hogares fue mucho más baja en 2024, en los hogares más pobres vos tuviste un 121% de inflación en el 20% más pobre y un 129% en el más rico. Entonces, así como el IPC actualizado te da más que el IPC vigente, la otra cara es, bien, pero en los quintiles la inflación fue más alta en los hogares más ricos que en los hogares más pobres. Y eso es algo que muchas veces se siente en la discusión pública, que te hace, obviamente, ser medio miope con cómo la está pasando la sociedad, porque uno
en general en la discusión pública están muy vigentes los consumos de los hogares de clase media, media alta y alta, ¿no? Entonces, naturalmente, si te suben la educación, te suben la prepaga, te sube el alquiler, vos decís, che, la inflación está dando 2, pero yo siento que cada vez siento más inflación. Bueno, probablemente sientas más inflación porque tuviste más inflación, INDEC lo mide. El tema es que vos no sos un hogar representativo. Los hogares más pobres, que consumen fundamentalmente alimentos, en general son propietarios, no pagan alquiler, no pagan prepaga, no pagan educación, la vivan distintos. Se ve este punto, es muy neurálgico de la discusión nacional esto, ¿eh? Y es muy útil para entender lo que se viene, que es cómo varió el poder adquisitivo, que es lo que vamos a ver ahora en breve. ¿Alguna duda con esto? ¿Se entendió un poco? Bueno, cualquier cosa me dicen. Entonces, como conclusión, los ponderadores son importantes, pero también es importante el año base, no solamente de los ponderadores, sino también de los precios relativos. Cuando uno, como vieron con Laura, y esto repásenlo para el TP, vean de vuelta a la clase de Laura, cualquier cosa, fijar un 100 en algún lugar, por ejemplo, el PBI se fija en 2004, ¿no? Como habrán visto con ella. Vos fijás un 100 en 2004, un precio constante de 2004, lo que estás diciendo es la estructura de precios relativos es ese. Y esa estructura de precios relativos, mírenla así, acá les pongo otro ejemplo. Supongamos, perdón, cierro la frase. La estructura de precios relativos de ese año base es la que mantenés más o menos fija. Si vos tenés que una Coca son 2 Pepsi, vos mantenés esa estructura. Después lo que evoluciona, obviamente, los ponderadores importan, porque los ponderadores es cuánto consumís de cada cosa. Pero los precios relativos también importan, porque si a vos consumís el 10% de tus ingresos de electricidad, pero la electricidad vale 20 pesos, bueno, obviamente que tu inflación va a ser menor, te va a representar cada vez menos en tu gasto del hogar. Mírenlo así, creo que en números se va a entender mejor esta idea. Supongamos que un hogar consume 2 cosas, alimentos y productos y vivienda, que vendría a ser servicios, alquiler, expensas, tarifas de electricidad y agua, ¿no? Fundamentalmente de esos precios. Esto es con el IPC real, ¿no? AL20, estoy usando el IPC vigente, ¿no? Con el IPC vigente, ¿qué pasa? Supongamos que consumís 50-50, o sea, el peso está fijo, ¿no? Bueno, si vos tenés, acá hago la suma producto de estos dos vectores, esta suma producto de los dos vectores es alimentos por su peso más vivienda por su peso. Eso me da 307 acá. Cuando calculo la variación entre diciembre de 2019 y diciembre del 16, ¿qué tengo? Tengo que hubo de 201% de inflación total en este hogar, donde básicamente los alimentos subieron 185% y 216% la vivienda, ¿no? Acá se encareció relativamente la vivienda contra respecto al alquiler. Ahora, el gobierno de Alberto Fernández es esto que les decía, cuando haces una suma producto de todo esto, de alimentos y bebidas, ¿qué te da? Que subió 950% el total de este hogar que consume 50 y 50, pero en ese 50% subió alimentos, subió 1.363% y la vivienda 578, ¿no? Ahora, supongamos que hago un ejercicio de cambio de base. O sea, en vez de tener el base 100 acá en diciembre del 16, lo tengo en diciembre del 19. Los alimentos suben lo mismo, 1.363%, 100 por 1 más 1.363, y la vivienda sube 578%. Los alimentos se encarecen relativamente. La suma producto de todo este bicho, mismos ponderadores, el hogar sigue consumiendo 50 y 50, es por esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la inflación general? Acá era 950, ¿no? 950 era con el base 100 en diciembre del 16. Miren cómo cambia la inflación general si el base 100 es diciembre del 19. Es 970.
¿Por qué? Justamente porque los alimentos pesan menos como precio relativo acá. Acá era 2.86 y 3.16. Entonces, acá, cuando suben hasta 950% en total. Acá, como partís de cero, digamos, suben 970. Acá hay una parte que era más barato tu gasto de alimentos, tu precio relativo de alimentos con respecto a vivienda en diciembre del 19, acá se había abaratado. Entonces, vos lo que estás diciendo es, yo consumo 50-50, pero en ese 50-50 el precio de los alimentos es menor que el de la vivienda, entonces, en 2019. Entonces, cuando vos le subís en igual porcentaje, mi gasto total sube 950. Ahora, si los dos valieran lo mismo, alimentos y vivienda, tu precio es exactamente el mismo, la sube 950. Lo mismo pasa ahora. Yo les decía, hay muchos que hacen el cambio en diciembre del 23, el año base en diciembre del 23, donde la vivienda pesaba muy poco, porque se había abaratado mucho. Entonces, naturalmente, cuando vos pones el año base ahí y tenés mucha inflación de vivienda, te lo subestima un poco. No sé si me explico con esto. Básicamente, cambiar el año base, jueguen, comprobar distintos años base y van a ver cómo cambia la inflación. Bueno, la dinámica de precios relativos es importante y es importante que los precios relativos estén fijados en algún año más o menos razonable para poder que pasen desapercibidos, digamos. Así que bueno, no me extrañaría que el nuevo IPC lo pongan en enero del 2026. La pregunta es, ¿están equilibrados los precios relativos ahora? Bueno, les voy a mostrar algunas cositas sobre eso. Primero acá les dejé el último informe, que es básicamente la aclaración que hace el INDEC, básicamente diciendo que el IPC se empezaría a difundir a partir de los resultados de las variaciones de enero del 26, o sea, febrero de 2026. Y algunas cositas más detalladas, por si quieren chusmearla. Pero hasta ahí está todo el tema de ponderadores y de encuesta nacional de gastos. Después hay otras varias cosas de rubros y de tipos de IPC que me parece que están buenas ver. Por un lado, yo acá les dejé en la primera diapositiva 3 tipos de bichos, de categorías. IPC te lo divide en estacional, núcleo y regulados. Estas son 3 categorías que te la dan hecha ya. Después yo le agregué una división adicional, pero que me parece que está bueno para seguir básicamente las diferentes, descomponer un poco el IPC, ¿no? En 3 grandes grupos. Bueno, vos tenés una serie de precios que son los estacionales, que son básicamente estos 4, ahora lo vamos a ver en detalle. Tenés una serie de precios que son los regulados, que son los que dependen de políticas públicas del gobierno, digamos, el gobierno es el que incide sobre esos precios, donde ahí tenemos tarifa de electricidad, nafta, ¿qué más? Transporte público, servicios telefónicos, servicios de internet. Hay otros que en el último tiempo se empezaron a regular, pero que nunca estuvieron en la categoría reguladas, como las prepagas o la educación, que están dentro de la inflación núcleo. La inflación núcleo se tendría que hacer toda la inflación salvo el componente estacional y el regulado. El componente estacional tiene un componente cíclico y el componente regulado es un componente exógeno que lo define el gobierno. Entonces, si vos querés ver esta velocidad subyacente de la que hablábamos hace un rato, bueno, quizá te convenga no hacerla con el nivel general, porque el nivel general está muy influenciado por lo estacional y lo regulado, sino por el componente núcleo. A la hora de hacer política económica y querés ver cómo viene la inflación, bueno, el componente núcleo puede ser un mejor proxy. Ahora, el componente núcleo también tiene algunas cosas, tiene prepagas, tiene educación, por ejemplo. A mí me gusta dividirlo en dos bloques, acá, con esta idea de ponderadores y de sacarle cosas a los índices. Uno podría construir, que habrán visto con Laura, construir el EMAE sin agro, ¿no? El PBI sin el sector agro. Bueno, acá lo que hago yo es dividir la inflación núcleo en dos. Alimentos y bebidas no estacionales, que vendría a ser todo el componente de alimentos y bebidas, que no depende de frutas y verduras, que son los dos precios estacionales de alimentos y bebidas. Te permite ver un poquito más en detalle cómo viene la inflación de alimentos y bebidas, porque
frutas y verduras depende de cuestiones climáticas y estacionales justamente, entonces, por ejemplo, si vos querés ver el traslado a precios de una devaluación en alimentos y bebidas, te vas a comer muchas curvas si estás viendo alimentos y bebidas que incluyen frutas y verduras, pues son dos precios que no dependen del tipo de cambio. O sea, alguna influencia tiene el tipo de cambio, pero fundamentalmente dependen del clima. Esto también le afectó mucho la inflación de alimentos y bebidas de finales de 2023, porque tuviste la sequía, entonces las verduras y las frutas están carísimas. El gobierno se vio muy beneficiado de eso, del post-sequía, ahora lo vemos en detalle, pero es menos 0,3 de estacionales. Acá les dividí, perdón, cierro la idea. Entonces, la inflación núcleo la dividí en dos: alimentos y bebidas sin frutas y verduras, sin estacionales, y el resto de la núcleo. El resto de la núcleo, ¿qué tiene? Y tiene prepagas, tiene educación, tiene muchos servicios privados, expensas, los expensas no son regulados, están dentro de la núcleo, y muchos servicios que son fundamentalmente intensivos en trabajo. Ahora vamos a ver sus determinantes. Y luego tenemos un componente que son bienes, donde entran bienes que fundamentalmente dependen del tipo de cambio, en términos generales, donde entran los medicamentos, los bienes durables, los autos, los electrodomésticos, los productos de limpieza, bueno, todo eso entra dentro de la núcleo, del resto de la núcleo. Entonces, en algún punto podemos dividir en 5 grandes grupos: núcleo, alimentos y bebidas sin estacionales, resto de núcleo, estacionales y reguladas. Acá me gusta, sobre todo para ver la inflación en los últimos meses, tuviste como, vos podés separar en promedios intermensuales, como para ver cómo tenés dinámicas distintas de cada uno de estos rubros. Vos tenés como un gran periodo que fue octubre del 24 hasta febrero del 25, donde la inflación núcleo estuvo en torno a 2,8, bastante estable en ese límite. Fundamentalmente alimentos y bebidas no estacionales estuvo alto porque tuviste subas de la carne, que es un precio muy relevante. Y te ayudó mucho la desinflación los estacionales, ¿no? Los estacionales bajaron 0,3% promedio mensual, tuvieron bajas muy fuertes históricas, sobre todo frutas y verduras y la ropa, con la apertura importadora. Y luego tenés otro periodo que fue marzo 25, abril de 25, ese bimestre donde saliste del cepo, entonces se te aceleraron los precios de los alimentos, se te aceleró el resto de la núcleo. Además tuviste un shock de estacionales que compensó la baja que habías tenido previamente. Y luego tenés este último lapso, que yo diría mayo a septiembre por ahora, hay que ver qué pasa en octubre, donde ya la núcleo te bajó fuerte, pasaste de esta zona 1,9, donde alimentos y bebidas te bajó fuerte, 1,4, sobre todo por la carne, que ahora se empezó a disparar estas últimas semanas, que fueron a la carnicería. Los estacionales te jugaron a favor y los regulados los fuiste descendiendo cada vez más, sobre todo llegando a las elecciones. En general los gobiernos no suelen tener mucho suba de regulados. Igualmente lograron que suban por encima de todos los demás rubros, lo cual es meritorio, pero seguramente a partir de ahora sean más los que dominen. Entonces, uno puede establecer promedios entre bloques de meses como para entender qué están motorizando en cada momento del tiempo cada inflación, ¿no? Bueno, esto de los estacionales que les comentaba está muy asociado a la dinámica en cada momento. Yo acá les decía octubre a febrero, fíjense, octubre a febrero de 2024 a 2025 los estacionales deflacionarios. Cuando ves el promedio histórico de estacionales en esos meses, son meses que en general son más tranquilos para la inflación. Acá está un poco qué hice. Hice 4 rubros que son los más fáciles de traquear de los precios estacionarios, son frutas, verduras, ropa y hoteles. Y uso un promedio ponderado en función del peso de cada uno. De estos 4, el que más pesa es la ropa en el IPC actual. Básicamente, la ropa tiene shock fuertes en marzo, abril, septiembre, octubre. Este mes deberían... El mes pasado estuvieron muy tranquilos, la verdad, para lo actual, para lo histórico. Ahora deberían ser un poco más en octubre, pero están muy disciplinados por la apertura comercial. Pero en términos generales, uno podría decir que si hay meses con un poquito más de inflación promedio ponderado
con respecto al resto de los meses, suelen ser marzo, abril, septiembre, octubre. El resto de los meses, los estacionales te juegan a favor. Sobre todo noviembre, julio, diciembre, enero. Vieron que siempre se dice, marzo es un mes caliente porque tenés que los estacionales suben. Bueno, sí, además se le suma educación, que no es estacional, pero podría serlo. Entonces, con esto uno puede ver básicamente que los estacionales tienen una lógica propia. Obviamente, octubre, marzo son buenos meses por el verano, porque también la verdura se te abarata mucho el precio del tomate, bueno, cuestiones propias de cada rubro. La otra forma de ver esto, que no es por categorías, es por la división que hace INDEC de bienes y servicios. Esto se le empezó a dar mucha bola estos últimos años. Ven que cuando acá INDEC te lo divide, te pone esta clasificación por categorías, por bienes y servicios. Y acá se meten un montón de discusiones que algo habrán visto en el curso, sobre todo si vieron el modelo transables, no transables, que cuáles son los determinantes de cierto rubro de precios. Bueno, el IPC bienes está muy influenciado por esta dinámica estacionales, o sea, son relaciones que se trastocan, digamos, se superponen, son categorías que se superponen. Por ejemplo, si te bajan fuerte las verduras porque tuviste que el tomate bajó fuerte, el IPC bienes te va a bajar porque el tomate es un bien. Ahora, la clasificación bienes agregada, más allá de los estacionales, te permite ver sobre todo qué impacto está teniendo en precios los movimientos del tipo de cambio, porque los bienes son transables, fundamentalmente, algunos servicios también, pero los de consumo interno menos, y dependen menos del tipo de cambio. Y los bienes, como son transables, y a medida que se abra la economía, empiezan a depender más de también la dinámica internacional, en general están muy asociados a los movimientos del tipo de cambio. Acá está la inflación de bienes y la variación del tipo de cambio no oficial nominal de enero del 17 a septiembre del 25. Ven que en general cuando tenés subas fuertes, devaluaciones fuertes, si bien la magnitud es mucho más grande, la inflación de bienes se acelera. En cambio, cuando la inflación de bienes baja, en general aparece asociado a procesos de apreciación cambiaria. El año pasado fue muy claro, devaluó en diciembre del 23 el nuevo gobierno, ancló el tipo de cambio acá al 2% mensual, y vos ves que la inflación de bienes va a converger, pum, converge al tipo de cambio. ¿Qué pasó estos últimos meses? Bueno, estos últimos meses hay un bicho raro que ahora lo vamos a ver en detalle, que es que el tipo de cambio subió mucho más que el IPC de bienes. Después de la salida del cepo, se dio un proceso de depreciación real y los bienes no están respondiendo tanto. Un poco ayudados por los estacionales, habíamos visto que son al 0,5 mensual en estos meses, y muchos estacionales son bienes, la ropa y las verduras, pero también por otras cosas que ahora las vemos. Y luego uno podría decir, bueno, los servicios, uno los puede dividir en servicios públicos y privados. Yo acá les dejé la construcción de servicios públicos, ahora se las muestro. Pero básicamente los servicios en general, los servicios privados, los públicos dependen de decisiones gubernamentales. Es decir, uno podría desagregar los servicios en los públicos y privados. Los públicos dependen de decisiones gubernamentales, los privados, ahí entran prepagas, despensas, educación, hoteles, bueno, muchos servicios que dependen fundamentalmente, son trabajo intensivos, entonces dependen del salario. Si uno los correlaciona con el salario privado formal, que es como una buena métrica de costos agregados del trabajo, porque el salario público no impacta en costos, o sea, quizás en un agregado podría ser, pero fundamentalmente el salario privado es el que puede no ser solo el formal, también el informal, pero bueno, es más difícil de traquear mensual. El salario privado formal es una buena métrica de cómo vienen los costos laborales, ¿no? Y ven que va muy de la mano con el IPC servicios privados, lo relaciona muy bien. Los últimos meses estuvo un poquito por encima, porque alquileres que influye mucho, y los alquileres tuvieron su lógica propia, pero en general van muy de la mano. Y acá está el punto de los otros servicios, o sea,
que dependen más de decisiones gubernamentales, que son los servicios públicos. Ahí les muestro cómo los construyo, para que también se lleven de este curso, elaborar un poco más y agregar aperturas. Acá, en esta parte del INDEC, fíjense que hay otro IPC que se llama, que es el tercer Excel, que se llama IPC por aperturas. Si lo abren, no tienen las aperturas nacionales, a eso habría que agregarlas, o sea, hay que hacer algún tipo de agregación, pero sí tenemos por regiones, ¿ven? Acá tenemos región GBA, bajo, 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 región pampeana, bajo, bajo, región noroeste, y así con todas, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Tenemos una apertura un poco más linda que alimentos y bebidas no alcohólicas, tenemos alimentos, tenemos panes y cereales, tenés como varias divisiones, varios dígitos de división. Acá INDEC te deja las ponderaciones, el peso relativo y cuánto pesa cada producto en cada región. Por ejemplo, carnes pesa 7% en el GBA, pero pesa 13,3% en noreste. Está muy relacionado con el nivel de riqueza esto, ¿no? Y así con todo, ¿no? Entonces, yo lo que les dejé acá, que es un ejercicio que tienen que hacer para el TP, que es el punto 9, tienen que hacer el promedio móvil 3 meses de inflación de tipo de cambio, salarios privados formales y tarifas de servicios públicos. Ahora vemos en detalle todo. Bueno, una forma de construir las tarifas de servicios públicos del Gran Buenos Aires es sumar 3 precios. Electricidad, gas y otros combustibles, que es esta columna de acá. Transporte público y servicios telefónicos. ¿De dónde lo saco? Lo saco de acá, de región GBA, de índice de aperturas. Y tienen que buscar. En la parte de vivienda está electricidad, gas y otros combustibles. En la parte de transporte está transporte público. Y en la parte de, ¿cuál es el otro que me falta? Servicio de telefonía e internet, está acá en comunicación. Se copian estos índices y se los llevan acá. Y acá los construí, ¿no? Tenemos hasta... tengo hasta abril del 25. Bueno, aprovecharíamos a actualizarlos. Electricidad y gas. Lo tengo acá. Bueno, lo voy a dejar que lo actualicen ustedes. Total, es solo para que lo muestre. Yo en el gráfico lo actualicé, aparte ahora se los muestro. Entonces, ¿cómo hacen las tarifas de servicios públicos totales? Si tenemos 3 índices distintos, bueno, uno tiene que construir el promedio ponderado de esos índices. Y acá donde aparece la fórmula suma producto, lo pueden hacer a mano también, pero un promedio ponderado no es otra cosa que esto, por esto, más esto por esto, más esto por esto, ¿no? Esto es lo que... Y bueno, dejan fijo estos 3 precios, los ponderadores, y arrastran, ¿no? Eso es exactamente lo mismo que hice acá. Suma producto tiene esa magia que te lo hace así fácil. Fíjense que hay 2 formas. Una es que el peso respectivo sea el peso en el 100%. Tu nuevo 100% es los 3 precios, digamos, el peso de electricidad, gas, transporte y servicios telefónicos. Dentro de estos 3 pesa 27% electricidad, 43% transporte y 30% servicios telefónicos. ¿Cómo saqué esos 3 precios, esos 3 ponderadores? Y básicamente hice el peso en todo porque yo tengo el peso de estos 3 precios en todo el IPC. Pesa 2,5 electricidad y gas, 4 transporte y 2,7 servicios telefónicos. Bueno, este es tu nuevo 100. ¿Cuál es tu nuevo 100? 9,2% es tu nuevo 100%. En este tipo, claro, pesa 27% de ese 9,2 es electricidad y gas. 43% de ese 9,2 es transporte público, es decir, el 4% de 9,2 es 40%, 43%, y el 30% de 9,2 es 22,7, que es lo que pesa el servicio telefónico. Entonces hay 2 formas, o hacen la suma producto de esto, o hacen la suma producto de esto, que es el peso que te da INDEC, sobre la suma de esos 3.
Y ahí construyen tarifas de servicios públicos. Y con esta métrica pueden ver, por ejemplo, cómo vienen estos precios, que son muy relevantes porque piensen que las tarifas de servicios públicos te impactaron fuertemente en el déficit de cuenta corriente en este periodo, que ahora les muestro en detalle. Te impactaron mucho en el déficit fiscal también, en este periodo también. Entonces, ¿en qué medida están equilibrados los precios relativos? Es una discusión que te impacta en lo fiscal, en la cuenta corriente y en cualquier tipo de plan de estabilización, porque en general, si uno no termina de equilibrar los precios relativos, lo que te está diciendo es que si las tarifas de servicio público te quedan muy baratas, por ejemplo, sabes que cuando vos termines de anclar la inflación, después vas a tener algún precio que te va a presionar al alza, como habrán visto con Cuaco, seguramente, que es el que más laburó estos temas con Martín en Argentina, es uno de los que más lo laburó, cómo estabilizar. Bueno, una condición necesaria es esto, ¿no? Que los precios relativos más o menos estén equilibrados. ¿Cómo están hoy las tarifas de servicios públicos en términos reales? Es decir, sacándole el efecto de la inflación. Bueno, si bien no es un punto de referencia, porque eran muy caras, pre-2002, las tarifas de servicios públicos, y además tenía esa apreciación cambiaria, entonces en dólares eran carísimas, que muchas, sobre todo las de electricidad y gas, tienen su componente que depende de precios del dólar en algún punto. Y no había subsidios, entonces 100 era en diciembre de 2001. Caen fuerte, sobre todo acá, un 66% hasta enero de 2016, que tenés el piso, que es 34. El primer piso. Después tuviste otro hasta en diciembre del 23. Suben en términos reales hasta 73, que es hasta donde las deja Macri, más o menos. Después con las elecciones las empieza a abaratar, pero ahí tenés el máximo en junio del 73. Bajan hasta 33%. Bajan hasta el 33% de 2001, en diciembre del 23, y luego el nuevo gobierno las sube 65% en términos reales. Hoy están en 55%. Y sobre todo, tenés varias cosas acá. Esta es una métrica de precios relativos. Después tenés que también Vaca Muerta te ayudó a que tengas que destinar menos subsidios energéticos a esto. Entonces, todo indica que post elecciones ya se empezaron a anunciar que en noviembre, diciembre, este veranito deberían haber subas relevantes de servicios públicos por una necesidad fiscal. El gobierno intentó aguantarlo estos meses, pero ahora post elecciones seguramente se vengan subas fuertes. No digo que llegues a junio del 19. Depende. Creo que en el largo plazo debería ser podría ser un nuevo objetivo, sobre todo eliminar los subsidios por completo a los hogares de altos ingresos, que hoy están pagando el 77% del costo todavía, ¿sabes? Tuviste que estos últimos meses subsidiaste a los hogares de ingresos altos de vuelta. En cualquier caso, esto es algo que está bueno, que Martín lo labura mucho, que es, bueno, en algún punto, más allá de los determinantes, de los determinantes últimos, si vos tenés que los bienes se determinan por el tipo de cambio, los servicios privados por los salarios registrados y los servicios públicos son un costo puntual, uno podría pensar que la inflación es en general un promedio ponderado de estos tres grandes precios, de estos tres grandes costos agregados. Obviamente estos costos tienen sus determinantes. El tipo de cambio oficial no es que tiene su determinante, los salarios también, las tarifas también. No es que con esto terminás de explicar todo, pero sí uno puede resumir que los principales tres costos agregados de la economía, si vos sos una empresa de cualquier rubro, más allá de a qué te dediques, deberías mirar estos tres precios: tipo de cambio oficial, salarios y tarifas. En algunos productos, en algunas empresas tienen que fijar costos con más componente salarial, otras con más componente de servicio público, otras con más componente de tipo de cambio. Si te dedicas a producir autos, probablemente el tipo de cambio sea tu principal precio, tu principal costo. Si te dedicas a cortar el pelo, probablemente sea fundamentalmente salarios.
Entonces, con estos principales tres costos, fíjense a lo largo de los años, la línea negra es la inflación, va en general en el medio de estos tres precios, ¿no? A veces va por arriba. Cuando va por arriba, fundamentalmente hay dos cosas que están pasando. O hay algún costo relevante que no estamos contemplando. En este periodo, ¿cuál creen que pudo haber sido? A ver, pregunta importante. Ven que acá hay como un lapso donde la inflación fue por arriba de los tres otros costos. ¿2023 o 2022? ¿Podrías repetir la pregunta? En este lapso, perdón, repito la pregunta. En este lapso, la inflación fue por arriba de los tres otros precios. Lo cual es raro, fíjate que es el único momento. ¿Pero se ocurre que puede estar pasando? Bueno, atisbo una respuesta. Lo van a ver cuando hagan para el TP. Fundamentalmente, si la inflación está por arriba de los tres principales precios de la economía, probablemente lo que está pasando es que o hay algún otro precio que esté subiendo y no estamos contemplando. Te puede pasar si tenés algún shock de precios internacionales, por ejemplo. Un poco influyó. Y lo otro es que lo que pasa acá es que vos tenés dólar paralelo. Y el dólar paralelo te empezó a incidir en precios, porque vos restringías las importaciones al dólar oficial. Entonces, en realidad, el dólar oficial no es siempre la mejor métrica de tipo de cambio. Hay veces que la economía opera un tipo de cambio promedio ponderado entre el oficial y el paralelo. Si vos vas al Banco Central y le pedís dólares para importar y te dicen no te doy, importás con el dólar propio. El dólar propio lo conseguís al contado con liquidación, por ejemplo. O puede haber habido un incremento de márgenes de ganancia, que en general en contexto de inflación, como ha estudiado y ha caracterizado Frenkel en los 80, se volvió a repetir en los 2000, en 2023, los márgenes dejan de ser constantes y empiezan a ser crecientes. O sea, las empresas no saben cuánto va a ser la inflación, fijan precios por arriba de sus costos, fijan precios sin saber su costo de reposición, entonces terminan priceando más alto de lo que terminan siendo sus costos, sin quererlo, digo, no porque sean malvados, sino porque no saben, entonces terminan habiendo más markup. Después pasó al revés, pero bueno. ¿Ahora qué está pasando? Ahora están cayendo los márgenes, parecería, porque ahora no tenés brecha cambiaria y fíjense que la inflación está por abajo de esos tres. Bueno, algo que estamos empezando a ver, todavía es muy próximo, Laura lo está estudiando bastante, es que efectivamente un poco la caída de la actividad económica, producto de la recesión que está, ya estos últimos 2 trimestres fueron caídas, o sea, ya podríamos estar hablando de que estamos en una pequeña estancamiento de recesión, todavía no tan fuerte, pero sí más fuerte en los rubros que más importan para fijar costos, para fijar precios, industria, comercio, etc. Estaría habiendo una caída de markup muy grande, de márgenes de ganancia de las empresas, que además se potencia por la apertura comercial, ¿no? Nada, para seguir viendo. Bueno, voy a acelerar un poco porque no quiero llevar mucho tiempo. Acá está en comparación entre los tres planes de estabilización, Austral, convertibilidad y Milei. Nada, lo hice y me lo retuiteó Milei, así que en un momento tenía likes de Toto Caputo y de Milei en mi Twitter y dije, puta madre, ¿qué está pasando? Bueno, se los muestro más que nada porque está bueno para ver que básicamente todavía falta mucho, digamos, para... Primero que bajó mucho la inflación, pero todavía falta mucho, y que los planes de estabilización, como estudiaron Juan con Martín, para ser exitosos tienen que estar algún tiempo largo con inflación baja. Digamos. Acá el Austral bajó muy rápido, por ejemplo, el Austral venía de 22% promedio geométrico 12 meses previos, la bajan muy rápido, o sea, va a 30 y después la bajan a la zona de 1,7, o sea, parecido a lo que tenemos ahora, los primeros 9 meses, y después se le dispara. Es como un éxito transitorio en términos de lo que estudia Joaco.
La convertibilidad parte más alto todavía, 12%, baja fuerte, muy fuerte, brum, a la zona de 1%, ya a los primeros 8 meses ya tenía 0,4 y se mantiene, tipo de cambio fijo. Y el de Milei parte de 8,3, sube fuerte a la zona 25-20 porque corrige precios relativos ahí. Y ahora está bajando más gradual, más lento y se estabilizó en la zona de 2, como vimos los últimos meses. Así que falta ese último tirón, todavía no está ganada la batalla. Acá les dejé dos cosas. Primero, indicadores anticipados. Acá empieza la cuestión de indicadores anticipados al IPC. Vieron que salió el viernes, ayer, salió la inflación de Cava. Se conoce unos días antes, entonces te permite ver cómo viene la inflación. Cava dio 2,2. Pero Cava, como pesa más los servicios que los bienes, acá les dejo el link, cualquier cosa si lo quieren descargar. Como pesa más los servicios que los bienes, pues la ciudad de Buenos Aires es la más rica del país, entonces naturalmente consume más servicios que bienes, y además ya actualizaron con los ponderadores de 2017-18 hace unos años. Todo el tiempo el director de estadística de Cava le dice al INDEC nacional, che, yo ya actualizá vos. Pesan más los servicios todavía. Un ejercicio que a veces yo hago que puede estar bueno, a las variaciones de Cava le pongo los ponderadores nacionales para intentar anticiparlo, para intentar anticipar la inflación nacional. Me dio parecido 2,1, 2,2 este último mes. El punto es, como vos ya tenés cuánto computó de inflación Cava, si es más o menos representativa de la variación nacional, pero tiene ponderadores distintos, podrías hacer un ejercicio para ver más o menos por dónde viene la nacional. El punto es que no siempre las variaciones de Cava son representativas de las nacionales, porque, por ejemplo, acá, no sé, tuviste una suba en educación que no pasó a nivel nacional. Entonces, bueno. Pero bueno, es un buen ejercicio ver, a la inflación de Cava le pongo los ponderadores nacionales. ¿Cuánto me da? Después, más de alta frecuencia, acá está el REM. El REM es el reglamento de expectativa de mercado, supongo que lo conocen o lo habrán escuchado. Acá les dejé la página, pueden entrar al último PDF, salió también ayer, y tienen cuánto pronostica el promedio de consultoras para adelante. Sobre todo, este es lo importante, cuánto ve el mercado que van a ser la inflación de los próximos meses. Es un indicador de expectativas. Fíjense acá, les dejé uno más viejo. No digo tan mal, la verdad. Digo bastante en sintonía. El promedio en torno a 2. Pero es un indicador de expectativas que se modifica mes a mes. No lo piensen como que tiene que dar exacto al dato final, sino cuánto esperaba el mercado que vaya a ser la inflación. No es. Yo trabajo mucho con pronóstico y muchas veces, viste, no le anticipaste nada. En la discusión, todo el tiempo pasa en consultoría eso. No es que uno busca anticipar. Quizás el error está puesto ahí. Salvo que sea el dato que ya pasó. Por ejemplo, cuando yo estimo que octubre me dio 2,1 de inflación, ahí ya pasó octubre y yo intento anticipar la inflación del mes y más o menos tengo que pasó, sabemos que ya el mes terminó, digamos, ahí sí intento anticipar. Ahora, cuando uno proyecta para adelante, en general lo que hace es construir un escenario dada la información que tiene hoy. Pero lo que hizo el REM, por ejemplo, acá en marzo del 17 es, dio 3,7, construye una inflación para adelante. Y en base a eso, es lo mismo, digo, acá, por ejemplo, el de ahora. El de ahora dio 2,1 en septiembre, pronostican 2,2 para octubre y te tiran para adelante. Ahora, INDEC, el gobierno termina saliendo del cepo por completo, ahora, con el cepo para empresas, y terminan, no sé, salen de las bandas en enero, te va a dar más alta la inflación seguramente, entonces te cambia el escenario. O no, es la discusión, pero estén atentos a que siempre se construyen expectativas. Después van cambiando, ¿no? En cada nuevo shock tenés una nueva construcción de expectativa. Es raro que termine convergiendo la expectativa de largo plazo a lo efectivo de largo plazo. Significa que el mercado esperó por completo bien lo que pasó. No pasa nunca eso. ¿Se entiende esta diferencia?
¿Es una encuesta el REM o cómo se arma? Gracias, perdón. Me gusta esta pregunta porque yo estoy yendo muy rápido. El REM es una encuesta en consultoras y fundamentalmente bancos, pero a los equipos de research de los bancos, que son los que hacen los pronósticos. Te ponen en el informe cuáles son las que mejor pronostican. Nosotros en Equilibrio no participamos del REM, porque bueno, tiene muchos pronósticos, tiene más cosas. Inflación, inflación núcleo, tiene tasa de interés, o sea, expectativa de tasa de interés, expectativa de tipo de cambio nominal, y así con todo, ¿no? Actividad, déficit financiero, importaciones, bueno, son un montón de preguntas. Profe, yo tengo una duda. Sí, ¿El dólar futuro tiene algún tipo de preponderancia en el momento del tipo de cambio del momento de la tendencia hacia? sí, el dólar futuro, a ver, hay dos formas de medir expectativas. Una es esta, ¿no? Que es el REM, que es consultar a las empresas una determinada cantidad de preguntas en base a cómo la ven. Bien. Y después está cuánto el mercado paga, que no es lo mismo que cuánto pronosticás. Por ejemplo, yo puedo estar esperando que el mes que viene, no sé, estos meses, por ejemplo, el mercado esperaba una devaluación muy grande no sé si grande, pero una devaluación más o menos relevante post elecciones. Todos los REM daban más o menos eso, que después de elecciones se iba a devaluar. Ahora, el mercado pagaba mucho menos dólar futuro. O sea, el dólar futuro, que era el precio spot de fin de mes de octubre o noviembre, que eran los dos que tenías, te daba mucho menos que lo que esperaba el mercado. ¿Por qué? Porque el gobierno vendía en el mercado futuro para que, obviamente, para intentar bajar la expectativa de evaluación. Entonces, no necesariamente lo mismo, pero claramente cuando vos tenés una expectativa de evaluación que el mercado paga un dólar futuro mucho más alto que el actual, lo que te está diciendo es que si hoy el dólar es 1000 y el mercado te está comprando dólar a 3 meses después, pongamos a diciembre, a 1200, lo que te está diciendo es que el mercado está pagando un dólar 20% más caro en el futuro. Entonces siempre está bueno ver eso. Con la inflación pasa algo parecido, hay otras métricas, no me quiero detallar tanto en eso, pero uno podría también calcular la inflación implícita en los bonos que ajustan por inflación de mediano plazo para ver cuánto está pagando el mercado más allá de cuánto espera el mercado, que sería el REM, ¿no? Esta métrica está buena, a medida que avance la carrera la van a ver un poco más, me parece. En este curso no le metimos tanto, pero sí, no se van a locos si no lo entienden, digo, pero sí está bueno seguir de cerca, sobre todo porque el gobierno intervino mucho en futuros estos meses para intentar bajar esa expectativa de evaluación, entonces se puso mucho en agenda el tema. Bueno, ¿bien? ¿Me siguieron más o menos? Si estamos, voy a pasar a salario. La inflación implícita es con los bonos Sí. cero, ¿no? Claro, pues vos tenés la tasa fija, los bonos que ajustan por tasa fija y la tasa y los bonos SER que ajustan por inflación. El bono SER se emite a una tasa, que es inflación más 1%. Pero después de emitirse en el mercado primario, cotiza en el mercado secundario. Cotiza en el mercado secundario todos podemos comprar todos los días un bono que se emitió hace 3 semanas, supongo. Entonces podés comprarlo y cuando vos lo comprás, le subís cuando hay más oferta baja, cuando hay más demanda sube. Entonces fluctúa todos los días ese precio. Y ese precio implícito lo que te está diciendo es cuánta inflación espera el mercado en el bono. Entonces, ¿cuánto está pagando? Y hay veces que diverge mucho. Y ahí es quién tiene razón, si el mercado lo que paga o lo que espera el REM, suponemos. Bueno, acá les dejé indicadores mayoristas y PIM y precio de la carne. El precio de la carne, nada, por si quieren verlo, está acá, se llama índice de mercado agroganadero, y les dejé también el IPCBA, que es el índice de precio del mercado vacuno. Para mí es el precio más relevante de la economía, no solamente porque coma mucha carne, sino también porque es
el más relevante de la economía, perdón, el micro más relevante para el IPC, ¿no? Pues es el que te termina determinando muchas veces si va a haber más inflación o no. De hecho, ya estas últimas semanas subió un montón, subió como 10% en las últimas 2 semanas, así que seguramente la inflación de noviembre, que parecía estacionalmente buena, termine siendo mala, porque la carne va a pegar fuerte seguro. Para seguir el día a día y para comprar carne más barato te sirve ver el mayorista, pues ya ves que en general en promedio tenemos estudiado que tarda 2 semanas en pegar, entre 1 y 2 semanas en pegar en lo minorista. Entonces, si vos seguís lo mayorista, ya ves que después las carnicerías compran en el mercado agroganadero de Canuelas, que es el mayorista, y después la venden en carnicerías, y es un precio muy flexible a la oferta y la demanda. Entonces es un precio muy, muy limpio, digamos, el de la carne. A veces te cae y a veces te cae, digamos. Y el mayorista del IPC no te permite anticipar tanto el IPC, y esto es una confusión, que yo creo que ahí sí el gobierno lo usó medio raro, porque el mayorista le daba muy bien al gobierno, ven que da mucho tiempo por debajo del consumidor, todo el año pasado, entonces usaban ese como métrica de inflación. Y confunde, porque no es una métrica de inflación el índice de precios mayorista, porque primero toma solo bienes, no toma bienes y servicios, entonces la verdad que solamente medir bienes no te sirve para ver la inflación general, sí te sirve para ver los insumos de la producción, por eso es un mayorista y no es un minorista, como es el IPC. Y además lo que tiene es que solamente releva el 15 de cada mes, no es un promedio mensual como el IPC, sino que es cada 15 días. Entonces, ni siquiera es comparable. Pero bueno, ahora dio más, inclusive ahora ¿qué pasó? En agosto dio como 3 y pico, que es esto que se ve acá, que subió y dio por arriba del IPC nacional, pero no es nada grave, digamos, porque el IPC nacional te muestra que el traslado a precio de la suba del tipo de cambio de estos meses fue bastante menor. Probablemente lo que esté pasando es que te suben los costos mayoristas, pero el minorista no esté pudiendo subirlo porque no tenés tanta demanda. Bueno, la resto. Bueno, cerremos con indicadores de salarios. Con esto los dejo tranquilos. Básicamente acá les clasifiqué los salarios según tipo de fuente. Acá les dejé un documento para que lean, si alguna vez trabajan con salarios y para entender bien las diferencias. Un documento que armó el CEPED, que es un centro de estudios de acá de la FACU, que es parte del IEP, que básicamente te detallan bien cuáles son las diferencias. Lamentablemente Argentina no tiene un indicador de ingreso laboral. Primero porque tenés que los trabajadores están muy fragmentados, según categoría ocupacional. Acá básicamente los divido en formales, dentro de los formales tenés a los privados y los públicos, los informales y los no asalariados. Los no asalariados son un grupo que son básicamente cuentapropistas, trabajadores por cuenta propia que vienen creciendo cada vez más con el paso del tiempo, con el trabajo propio, digamos. La gente se hace changas, bueno, ahora lo vemos en detalle. ¿De dónde? Acá les dejo básicamente un resumen. Para el total de formales tendríamos el índice de salarios de INDEC, que es el mejor de estos, para el total formal. Después tenemos el RIPTE, que no es muy bueno, ahora se los muestro, porque no es un indicador de salarios, es para otra cosa. Para privados tenemos el SIPA, que SIPA es básicamente Sistema Integrado Previsional Argentino, o sea, surge de los registros administrativos de AFIP, justamente cuando los empleadores que tienen gente en relación de dependencia, cuando pagan los aportes y contribuciones a la seguridad social para que nos jubilemos, bueno, ahí entran los trabajadores privados formales, ¿no? En el SIPA. Y con esas bases de AFIP, obviamente las bases no son públicas, pero el Ministerio de Trabajo procesa información de salario. Y el índice de salarios privados formales de INDEC, que es parecido al SIPA, pero tiene otras particularidades. Fundamentalmente tiene cantidades fijas. Si vos tenés más trabajadores no se mueve. Y además es una encuesta en empresas, no sale de los registros AFIP. Entonces SIPA es mejor que ISAL en ese sentido. Igual es una encuesta bastante grande de empresas. O sea, cubre un universo gigante de empresas, no es que son pocas. Son más de 10.000, 20.000, no me acuerdo exacto.
Pero el CIPA tenés a todo el universo, todos los trabajadores que están en AFIP, que declaran, hacen declaración jurada en AFIP cuando tienen recibo de sueldo, están en CIPA. Entonces, acá tenés a todos los privados formales crudos y duros. Para los públicos no tenemos eso, no tenemos todo el registro público, pero sí tenemos el índice de salarios de INDEC, por eso se llama ISAL, índice de salarios, que cubre el sector público, que ahí entra no solamente administrativos públicos, sino que sobre todo docentes, policías. Es una confusión muy fuerte este último año donde se licuó mucho a los trabajadores públicos. En general son pocos los administrativos. De hecho, cuando uno ve los ponderadores del índice de salario público, te das cuenta que la gran parte del empleo municipal, provincial y nacional, primero, provinciales fundamentalmente docentes y policías. Después, obviamente, tenés un componente que es judiciales o administrativos. En municipios hay mucho administrativo, pero en provincias poco y a nivel nacional menos. Entonces, cuando cae el salario público, lo que tenemos que pensar es que cae el salario docente, de policías, de gendarmes y también de administrativos públicos, ¿no? Salario informal y cuentapropistas, como no son formales, no tenemos registros administrativos. Entonces, ¿qué se usa? Bueno, se usa la encuesta permanente de hogares, que es la encuesta que mide desempleo, pobreza en Argentina, que es una encuesta a 50.000 personas de solamente 31 aglomerados urbanos, que son los principales centros urbanos de Argentina. No tenés a todo el universo, pero más o menos con eso puedes captar un poco cómo vienen los informales y los trabajadores por cuenta propia. Acá les dejé algunos indicadores. Chúmenlo en detalle, no los quiero volver locos. Acá les dejé las fuentes, sobre todo para el TP. A ver, ¿qué les dejé acá de CIPA? Acá les dejé de CIPA, claro, el Excel, pero este Excel, porque en el TP les pido salarios privados formales, ¿no? Salario real privado formal a precio constante del último dato. Esto ya vieron con Laura cómo hacerlo, lo del último dato. Corréjanme. Y salarios privados formales, sí, usen CIPA para salarios privados formales. Acá está este Excel, pero este es de febrero. Así que deberían encontrar el último. El último, bueno, les muestro dónde está en este Excel y en el link que les subamos al campus les dejamos el Excel nuevo. Este es el último que había en su momento, que es febrero, pero lo cambian todo el tiempo. Como que tenés que hacer una movida medio rara para encontrarlos. Cita empleo registrado. Básicamente es acá, después se los dejo el link bien. En la parte de estadística del Ministerio de Trabajo, estudios y estadísticas laborales, acá aparece el anexo. Ven que se está dando la misma fórmula. 2507, yo el que les dejé es 2502, que es el que acabo de descargar. Pero es lo mismo. Lo encuentran fácil. Y acá en la solapa 3.1, no. En la solapa, ¿cómo era? A2.1, no. 5.1, 4, A4. Acá tienen de enero de 2009 a, este era febrero de 2025, pero el nuevo ya lo tienen hasta julio. Tienen la remuneración de las personas con empleo asalariado privado registrado, con estacionalidad y sin estacionalidad. Ustedes van a tener que tomar esta. Esta de acá. Remuneración promedio sin estacionalidad. Este es el valor promedio del salario, que es lo que yo tomo acá. Fíjense, les debería quedar algo parecido en términos históricos a esto que les grafiqué acá, hasta agosto. Entonces, para privado formal usen CIPA. Esto es a precios constantes, más o menos para tener una idea de la evolución histórica. Cayó muy fuerte al principio de 2024, después recupera, cayó estos meses y ahora está recuperando de vuelta, está más o menos empatado al nivel de febrero. Igual ustedes lo van a tener hasta julio, no hasta agosto. Esta es una estimación que hacen ellos, que yo se lo asumo, pero ustedes van hasta julio de 25 para el TP. Y el RIPTE, les decía que no es un indicador de salario exactamente. Fíjense que cuando abrís, de hecho, el archivo te dice RIPTE no puede ser considerado como un indicador de evolución de salarios. O sea, ellos mismos te dicen, esto es un indicador previsional, se utiliza, tiene varias particularidades que están acá, se las resumo en que
solamente contemplan públicos y privados, lo cual está bueno, es solamente trabajadores estables, es decir, gente que hace 13 meses trabaja en ese mismo empleo, lo cual es difícil que ocurra, o sea, es un grupo selecto, y además tiene otros detalles, se pensó para ajustar las jubilaciones, básicamente, entonces ajusta muy en sintonía algunas cosas, algunos componentes, como las jubilaciones. Pero no, muchas veces se lo confunde en usarlo como índice salarial. En el largo plazo puede tener una dinámica parecida del promedio ponderado entre públicos y privados, pero no es exactamente eso. Acá tienen el público nacional histórico, sale el INDEC, acá les dejé la fuente, público y privado histórico, fíjense lo desplomado que quedó el público, ¿no? A precios de hoy, en diciembre del 2001 cobraban 4 millones de pesos, hoy 1.500.000. Utilicé el RIPTE como monto de último dato, porque no tenés montos de salario público, sino que es un índice, por eso se llama índice de salario, el ISAL de INDEC, acá con el privado. Bueno, esto es algo que hicimos con Martín, por eso se los dejo. Básicamente, lo que hicimos fue un informe que tuvo bastante vuelo hace un par de semanas, que era como, bueno, ok, vos tenés un montón de grupos formales, que son básicamente públicos, privados, y además tenés jubilaciones mínimas y no mínimas, o sea, las mínimas que tienen un ajuste adicional por un bono y las no mínimas que no tienen bono. El bono ahora se está licuando, está fijo, entonces se actualiza el componente que no es el bono, entonces en el último tiempo las jubilaciones mínimas cayeron más que las no mínimas, que es lo que se ve en este gráfico. Ven que la línea naranja es la mínima más bono y las no mínimas es esta roja que sube un poquito más en el último tiempo. Acá lo que hacemos es, básicamente hicimos un informe que era, bueno, al mundo formal los podemos seguir más o menos a 14,5 millones de personas y en base a cuánto pesa cada persona hacemos un promedio ponderado, así como hicimos con el IPC. Ese promedio ponderado es, bueno, si los trabajadores privados formales son 6,3 millones, van a pesar más que los públicos provinciales, son 2,5, supongamos. Pero bueno, básicamente lo que hicimos fue hacer este promedio ponderado diciendo, bueno, supongamos que tenés un promedio en septiembre del 23. ¿Cómo está ese grupo de 14,5 millones? Y nos quedó medio esta forma de raíz cuadrada, o tipo raíz cuadrada, por eso Martín le puso la raíz del desencanto, pero bueno, es un informe más largo, que tiene más cosas, más perspectivas, proyecciones, pero el punto era, vos venías a un nivel, caíste fuerte con el ajuste inicial, subió fuerte hasta marzo y después se estancó. Primero cayó y después se estancó, ¿no? Que es lo que vemos este último año, un estancamiento de los salarios de este grupo. Que se ven en el formal, claramente en el privado formal, que es este celeste, después la jubilación mínima sigue cayendo, la jubilación no mínima sube, con la baja de inflación, pues justo con la inflación pasada, entonces siempre la inflación pasada es más alta de la actual, vas recuperando, y el público nacional cae fuerte, ¿no? Así que se sigue licuando, que ahí entra en público nacional 800.000 personas, que son fundamentalmente gendarmes, Policía Federal, docentes universitarios, CONICET, y empleados públicos nacionales, administrativos. Distinto es el bicho y con esto cierro, de los informales y los cuentapropistas, porque lo que está pasando, nosotros hicimos un trabajo que ahora lo vamos a publicar reversionado, así que lo pueden verlo en nuestras redes de Equilibrio o en mi Twitter, seguramente lo difundamos, que es el tema de la pobreza. Vieron que la pobreza está dando muy bien, bajó mucho la pobreza, fundamentalmente porque subieron mucho los ingresos de los cuentapropistas y los informales. Fíjense cómo caen al principio del gobierno de Milei, ambos, y después, estos últimos 4 trimestres, del tercer trimestre del 24 al segundo del 25, que es el último dato, volaron a niveles ya superaron la pandemia, 2018, ya están casi a niveles de 2017. Muchos empezamos a ver, pero los formales, vos ves si no recuperan ni el nivel de 2023, ninguno. O sea, un poquito los privados formales, pero hasta ahí, 2% arriba. Y acá estamos diciendo que están muy por encima. Más o menos un 40%.
arriba de 2023, o un poco más inclusive. Entonces, bueno, ahí es donde muchos empezamos a estudiar, che, ¿qué está pasando en la encuesta permanente de hogares? Que es la que te da estos números. Y básicamente lo que encontramos, lean el trabajo cuando lo republiquemos, pero ya está publicada una primera versión que hicimos en agosto, que es básicamente cuentapropistas informales. Lo que vemos es que en realidad todos los grupos, pero cuentapropistas informales más todavía, mejoraron mucho con respecto a 2023 los ingresos en la encuesta de hogares, pero todos los ingresos de la encuesta de hogares subieron mucho. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Bueno, lo que parece que está pasando es que mejoró mucho la captación de ingresos de la encuesta, que es una encuesta que básicamente, se lo resumo así no lo entretengo más, es una encuesta que te preguntan cuánto cobras. Y la gente tenía, en 2023 no tenía la más pálida idea de cuánto cobraba, porque la alta inflación te distorsionaba mucho los ingresos, ¿no? Entonces te preguntaban cuánto cobrabas, y vos eras un pibe que vendía pañuelitos en el subte, y bueno, qué sé yo, redondeabas un número, quizás terminás cobrando un poco más, pero no tenías tan claro. Y además la inflación te licuó mucho más que los cuentapropistas y los informales, ¿no? Además hay un componente de eso, porque tenían menos capacidad de defensa. Bueno, acá hicimos algunos ajustes, se los dejo. Fíjense, los formales, según la encuesta de hogares, están 12% arriba que 2023, pero cuando ves los indicadores que vienen de registros administrativos, están igual. 23. Entonces, bueno, acá hicimos algunos ajustes. Estoy en día que los cuentapropistas informales mejoraron igual, pero hay un parte de esa mejora que está exagerada por una mejora en captación de ingresos, que con la baja inflación saben mejor cuánto cobran. Esa sería la hipótesis. Pero bueno, todavía es muy pronto. Todos los ingresos, hasta los jubilados, los empleados públicos en EPH están mucho mejor que en los registros administrativos AFIP. Bueno, acá están un par de métricas más, salario en dólares, salario en kilo de asado. Chúmenlo si quieren. Tengan en cuenta, bueno, no mucho más. No los quiero entretener más. Después esto se los dejo, espero que les sirva para su vida cotidiana. Así, el día de mañana pueden usar esto. No sé si tienen alguna pregunta del TP, creo que cubrimos medio que todo, así que debería estar todo bien. Espero que les haya servido, perdón que... Yo tengo una duda, disculpa. Que es con el punto 1 que dice utilizando datos de cuentas nacionales y hay que graficar una descomposición de los productos del PBI a precios constantes. Y lo que pasa es que yo agarré el INDEC y saqué datos de la parte de estadísticas, cuentas nacionales, y hay datos que están en precios constantes y datos trimestrales del PBI. Y no sé si está bien, porque agarré los datos totales. Entonces, y ahí como para descomponerlo y ahí armar el gráfico del PBI. O sea, no entendí mucho cómo hacer el primer punto, entonces como que traté de ir haciéndolo paso a paso. No, Pero fíjate la clase con Laura, que está, creo que hay un gráfico que descompone justamente el PBI, porque el PBI es 100, no es 100, pero es, no sé, un valor en precio constante de 2004. Bueno, ese PBI vos lo podés componer en una parte de consumo, una parte de inversión, otra parte de gasto, otra parte de expo y las inputs te aparecen negativas. Entonces deberías graficar algo así, algo donde se vea la evolución de los diferentes componentes de la demanda agregada, que son los puntos de esos. A precios constantes, como te lo da INDEC. Precios constantes de 2004. perfecto, gracias. Bueno, no sé, ¿alguna duda más tienen? ¿Algo que quieran ver de la clase? ¿Más o menos estamos? ¿Se entendió? Yo tengo una duda. Sí, Con el punto 3 de desestacionalizar, sí. o sea, se me complicó un poco, o sea, cómo tipo, entender bien qué hay que hacer ahí. No, tienen que hacer el método de desestacionalización que habían visto. O sea, tienen que elegir 3 sectores dentro de toda la rama de actividad del EMAE, ¿no? Que es lo mismo que el PBI. Suponete, elegís industria, construcción y comercio. Bueno, el INDEC te lo da como serie original, te da la serie cruda, cuánto se produjo. Como un índice, pero es la serie cruda.
Vos le tenés que sacar el efecto de la estacionalidad con el método que vieron con Laura, que es básicamente un método manual, sencillo, no tan estadístico econométrico, que es sacarle el componente promedio histórico de cada mes. O sea, si en general todos los mayos producís más, suponete en el agro, porque se le registra la cosecha gruesa, bueno, siempre que estés en mayo vas a producir más. Entonces no significa que creció la producción entre mayo y abril, sino que llegaste a mayo, se registró la cosecha gruesa, entonces le sacás ese efecto estacional y es comparable la serie a lo largo del tiempo. Usen el método que vieron con Laura en el Excel. Ok, perfecto. Gracias. Sí, todo lo que les dimos para el TP está en los Excel. No se vuelvan locos con buscarlo por otro lado. O sea, algo que me está pasando mucho dando clases es que me está costando que usen, no ustedes, pero me pasó en otros cursos, que usen los archivos que les dejamos nosotros. Así que denle bola a eso, pues está ahí. Todo es lo mismo que hicimos nosotros, lo van a tener que hacer ustedes con otras series o con algo parecido. No les vamos a tomar algo que tengan que buscar por otra cuenta. O sea, lo primero que deberían hacer para hacer el TP es agarrar el Word, agarrar los Excel que le dejamos, las PPT que le dejamos y listo. No hay mucho más. No se calienten buscando en ChatGPT o eso, digo, les puede servir de herramienta, pero, o en la web, digo. Pero es una herramienta, digo, con lo que les dejamos deberían estar bien. No se rebusquen al pedo, digo. Eso. Bueno, ¿alguna duda más o estamos? Perfecto, Gonza. ¿Y este PowerPoint, dónde lo...? Ahora se los paso a Juaco, así lo sube. Ah, bueno, gracias. Les voy a cambiar el link de lo de Zipa, así tienen actualizado. Y ya lo descargan ahí. Y estamos. Ok, bueno, buenísimo. Gracias. Bueno, que anden bien. Cualquier cosa, mándenle mail a Laura y estamos en contacto. ¿Vale? Los veo en Econometría 2, si se quieren anotar. Gracias. Dale, buenísimo.